Estamos en Holanda, al sur de Rotterdam. Vamos a iniciar este volumen de trenes de ayer y de hoy con unas imágenes no muy espectaculares, pero realmente curiosas. Lo que van a ver ocurrió hace casi una década. Hoy es 19 de febrero de 1989, tiempo frío y cielo encapotado. Sobre las vías hay preparado un tren especial, muy especial. Una locomotora de la serie 1600 de la NS, los ferrocarriles nacionales holandeses, está situada en cabeza. Ella será hoy la protagonista. Al fondo, una 100 remolca mercancías hacia la estación de clasificación. Por la línea principal, otra encabeza un expreso procedente de Alemania hacia Ámsterdam. Mientras un equipo de rodaje permanece atento, llega un tren con coches de 2 pisos y casi 1000 invitados a bordo. Todo parece estar preparado. Suena el silbato, el tren avanza e inmediatamente para de nuevo. Falsa alarma. La línea que estaba libre hace un momento vuelve a estar ocupada. Ahora sí, la locomotora empieza a avanzar otra vez. En esta ocasión, el tren inicia su camino con éxito en medio de la alegría del público. Ahora hay que tener paciencia, bastante paciencia, mientras el tren pasa monótonamente frente a la cámara. Enseguida explicaremos por qué. Quizás la pancarta amarilla sobre el techo del 10º coche les dé a ustedes una pista. En fin, descubramos el misterio. Este tren está logrando un nuevo récord del mundo. Su longitud total es de 1,6 kilómetros. La locomotora número 1607, llamada Vlissingen, está remolcando el tren de pasajeros más largo del mundo. El peso total del convoy es de 2.600 toneladas, incluyendo las 82 de la locomotora. El récord oficial será establecido desde aquí hasta Breda, aunque el tren tiene como destino último Eindhoven. La velocidad máxima será de 100 km/h. Lo forman 60 coches de viajeros procedentes de 7 depósitos de distintas partes de Holanda. Se formaron primero grupos de 10 coches para realizar las pruebas de freno y luego se unieron en grupos de 20 para ensayos posteriores. Este curioso acontecimiento forma parte de las celebraciones del 150 aniversario del ferrocarril en Holanda. El récord anterior estaba en manos de los australianos, con un tren de 42 coches en 1975, después de que unas inundaciones hubieran interrumpido el servicio regular.
Hay que decir también que los ferrocarriles rusos suelen poner en circulación un tren de 36 coches desde Moscú a Georgia. Aunque salen de la estación como dos convoyes diferentes de 18 coches cada uno, una vez fuera de los andenes se unen para realizar así el resto del viaje. Un nuevo récord mundial para los holandeses, 60 coches. De hecho, arrastrar 2.600 toneladas entra dentro de la capacidad de una locomotora de la serie 1600 que remolcan con regularidad trenes de mineral de hierro desde Rotterdam hasta Venlo, que pesan más del doble. Sin embargo, este de hoy es un logro importante y un excelente reclamo publicitario para las celebraciones del 150 aniversario. Las máquinas 1600, de las que la séptima de la serie ostenta ahora este récord mundial, fueron introducidas en Holanda en 1981 para tráfico mixto, en líneas principales, y es muy normal verlas en cabeza de expresos. Este es el Frans Hals, de Ámsterdam a Múnich, aproximándose a Naim. Hay 58 locomotoras 1600, la última entró en servicio en 1983. Fueron construidas en Francia por Alstom, basándose en las BB 15000 de la SNCF que recibió 65 entre 1971 y 1978. Para ser más exactos, estas locomotoras holandesas se derivan directamente de las francesas BB 7200, que también se alimentan con catenarias de 1500 voltios en corriente continua. Los franceses suelen dar a sus locomotoras nombres de ciudades y pueblos, y los holandeses han seguido el ejemplo. Esta recibió el nombre de Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam. Las 1600 han resultado excelentes. El pedido inicial de 48 unidades fue ampliado a 58 para hacerse cargo también de los trenes push-pull de 2 pisos, utilizados en los servicios de cercanías hacia el norte de Ámsterdam. Las 1600 son usadas para mercancías, para viajeros y por todo tipo de líneas, es decir, son máquinas universales. Tienen 5.900 caballos de potencia unihoraria y una velocidad máxima en servicio de 135 km/h, aunque están diseñadas para alcanzar los 160. En servicios de mercancías pueden arrastrar 2.400 toneladas a 80 km/h. Con la ayuda de 2 locomotoras de la clase 22, las 1600, son capaces de hacerse cargo de trenes de mineral de hierro de hasta 5.600 toneladas. Las clase 22 tienen como única misión facilitar la aceleración inicial, pues son desconectadas tan pronto se alcanza la velocidad deseada. Naturalmente, esta práctica es solo posible en países llanos como Holanda. El elegante aspecto de estas máquinas universales las hace parecer más apropiadas para los servicios de viajeros. De hecho, estas unidades de color amarillo brillante realizan multitud de servicios express.
Las 1600 seguirán siendo durante bastantes años las máquinas más utilizadas para los trenes rápidos de mercancías y los servicios Eurocity e Intercity de viajeros. Este es el gran puente de hierro que se levanta sobre el estuario conocido como la Holanda Profunda. Una unidad eléctrica múltiple suburbana de 4 coches, conocida aquí como hocico de perro, se cruza con una locomotora 1200. Estas máquinas de 3.165 caballos datan de principios de los 50 y su apariencia confirma su diseño americano, aunque fueron construidas en Holanda. Su parecido con las antiguas locomotoras 7800 de Renfe es evidente, si bien las locomotoras holandesas son del tipo CC y las españolas BBB. Estamos, como ya habrán adivinado, en Suiza. Hay una conmemoración que no nos podemos perder. La popular red del ancho métrico de la RHB, los ferrocarriles réticos, ha cumplido un siglo. La estrella del espectáculo fue la pequeña número 1. Se llama Ratia y es una diminuta y preciosa locomotora tender tipo 130. Ella fue la primera en prestar servicio en la línea de Langquart a Davos, hace ya más de un siglo, y ahí la tienen, impecable. Con la apertura de la línea en 1889 se encargaron 5 de estas máquinas a SLM, que fueron de hecho las primeras locomotoras tender 130 en ancho métrico de Suiza. La Ratia prestó servicio durante más de 40 años con la RHB. Después de un largo periodo, apartada en un depósito, se restauró pieza a pieza para ser reintegrada al servicio activo en el ferrocarril Blonay-Chambly, cerca de Montreux, en donde ha circulado desde 1970 hasta su triunfal regreso a las vías del ferrocarril de su juventud. También ha acudido a las celebraciones la misma unidad del tren alemán Intercity experimental que en 1988 estableció el récord mundial de velocidad ferroviaria en 406,9 km/h en la nueva línea de alta velocidad entre Würzburg y Fulda.
Un récord efímero, pues fue ampliamente superado poco después por el TGV Atlantic francés y el Shinkansen japonés. Hoy, este IC está haciendo un servicio de lanzadera o puente ferroviario de ida y vuelta entre Kure y Sargans para facilitar la asistencia a las conmemoraciones. El mismo servicio lo está haciendo hoy también este otro tren aerodinámico, ya de una generación diferente. Es un representante de los TEE, Trans-Europe Express, los expresos transeuropeos de los años 60 y 70. A partir de la sustitución de los TEE por la red Eurocity, las unidades tipo RAE como esta efectuaron el último servicio express transeuropeo que existió, el Gotardo entre Zúrich y Milán. Eran los únicos trenes que circulaban sin detenerse en la frontera. Los 5 TE de los ferrocarriles federales suizos fueron incorporados al servicio entre 1961 y 1967. Su equipo eléctrico cuatricorriente les permitía rodar prácticamente por todas las líneas electrificadas de Europa, con ancho de vía internacional. Su buen rendimiento hizo que disfrutaran de una prórroga en su vida activa en el trayecto del Gotardo, con un nuevo esquema de pintura en 2 tonos de gris. Los ferrocarriles réticos tienen una fantástica colección de locomotoras históricas, todas en impecable estado de marcha. Algunos de los tipos más antiguos continúan hoy en servicio regular. Las 5 locomotoras Tender 130 iniciales, como la Ratia, enseguida demostraron no tener la potencia suficiente para las crecientes necesidades del tráfico, por lo que hubo que recurrir a 12 nuevas máquinas tipo Mallet, recibidas entre 1891 y 1902. Ninguna de ellas sobrevive hoy, pero sí 2 del tipo 140 de 1904, diseñadas en su día para tráfico relativamente rápido de viajeros y mercancías, y hoy reservadas a trenes especiales. En 1915, la RHB tenía 29 de estas 140 denominadas G45. Estas máquinas de vapor recalentado y expansión simple podían alcanzar 52 km/h y arrastrar trenes de 90 toneladas por rampas de 35 milésimas a 22 km/h. De todas las locomotoras eléctricas pequeñas de la RHB, la 151 es una de las más antiguas. Fue construida en 1909 para el ferrocarril del Bernina. Esta es una de las 2 máquinas GE22 construidas en 1911, también para el Bernina. La 353 es una máquina mucho más grande construida en 1914. Sus 760 caballos de potencia constituían un considerable avance respecto a sus inmediatas predecesoras. Las Cocodrilo GE66 de color chocolate con leche son quizás las más famosas locomotoras de los RHB. 15 de ellas fueron construidas entre 1921 y 1929 para remolcar trenes de viajeros y de mercancías por toda la red, excepto la línea del Bernina.
Su potencia, de 1076 caballos, sorprende dado su tamaño. La primera, la número 401, fue destruida en un accidente en 1975, pero las 14 restantes existen todavía. Durante 26 años, las Cocodrilo fueron el principal recurso de tracción de este ferrocarril, y aún hoy día pueden verse circular ocasionalmente en algún servicio. La primera GE 441 se incorporó en 1947. Era la número 601, llamada Albula, a la que se unirían otras 9 en el plazo de 6 años. Todas están todavía en servicio, aunque confinadas en la línea de Engadina, con rampas de menor inclinación. Tienen 1560 caballos de potencia, es decir, un 50% más que las Cocodrilo, cantidad aún así suficiente para operar hoy en las rutas montañosas. En 1958 se adquirió una locomotora aún mayor, lo más moderno en tracción eléctrica de ancho métrico de aquel tiempo, las G66, que aunque pesan algo menos que las Cocodrilo, tienen 3 bogies motores, producen 2.400 caballos y alcanzan 75 km/h. A las 2 primeras unidades entregadas se les unieron otras 5 en 1965. Su longitud, de 14,5 metros, exige que sean articuladas en el medio, con el fin de poder inscribirse en las curvas más cerradas. En 1968 se construyeron 2 locomotoras duales, es decir, de tracción mixta, con el fin de reducir la dependencia del suministro eléctrico. Pesan 50 toneladas y tienen un motor diésel, además de los motores de tracción eléctrica. No disponen de mucha potencia, así que su uso es limitado. En marzo de 1973 se recibieron las primeras locomotoras BOBO con tiristores, las GE 442. Sus 4 motores producen 2.200 caballos en total, todo un logro para una máquina que solo pesa 50 toneladas. Las GE 442 suelen encabezar trenes principales, tales como el Expreso Bernina y el magnífico Glacier Express, aunque no prestan servicio en la línea del Bernina.
Estas máquinas, con la tecnología eléctrica más avanzada en vía estrecha, representan el parque principal de locomotoras de RHB para los trenes más pesados de viajeros y mercancías. El tren que estamos viendo situar en la estación Victoria de Londres fue en su momento uno de los más refinados medios de transporte. Estamos asistiendo al renacimiento de un expreso famoso, el Golden Harrow, el Flecha de Oro, con salida de Londres y destino París. Aunque no tienen el elegante historial de aquellos pesados Pullman de antaño, estos viejos coches de los ferrocarriles británicos perfectamente reconstruidos dan todavía la talla. Mientras en el andén 1 se ultiman detalles, los pasajeros de este primer viaje de los 7 anuales proyectados para el Flecha de Oro son obsequiados incluso con champán. Las 122 toneladas de esta diésel serie 47 se desplazan lentamente hacia atrás para acoplarse al tren. A la hora prevista, las 13:10 exactamente, el factor comprueba que todo está dispuesto para que la reencarnación del Flecha de Oro arranque. Buenas tardes, damas y caballeros. Tenemos el privilegio de darles la bienvenida a bordo de este primer servicio del Flecha de Oro entre Londres y París. Es la primera vez que este famoso tren vuelve a circular desde 1972, combinando el elegante estilo del Golden Harrow inglés con el del Flèche d'Or de Wagon Leeds. Habrá 6 viajes más este año. Pueden ustedes encontrar información completa en el interior del tren. Esperamos que tengan un viaje muy agradable con nosotros hasta Dover y luego desde Calais hasta París. Gracias. Después de la bienvenida de Mr. Ridgen, en nombre de la compañía Ubik Events Limited, ha llegado el momento de almorzar a bordo. Hace casi 70 años que el más prestigioso tren ferry de los Southern Railway, entró en servicio. Quizás solo el Flying Scotsman cautivó aún más la imaginación que aquel nuevo tren de suntuosos coches Pullman decorados con los símbolos de la Flecha de Oro. Su horario se está cumpliendo hoy exactamente, solo 98 minutos para alcanzar el puerto, casi el mismo tiempo que los trenes actuales, con la diferencia de que en este nadie tiene prisa por llegar a destino. En 1929 se tardaba 1 hora en cruzar el Canal de la Mancha, hoy 15 minutos menos. La duración total del viaje hasta París era entonces de 6 horas y media. Nosotros lo haremos mucho más despacio.
En Dover Priory, varios autobuses transportarán a los viajeros a lo largo de la milla que aproximadamente hay hasta el puerto, en donde uno de los buques insignias de la PIO, el Orgullo de Calais, les espera. El ferry ofrece distracciones y la oportunidad de comer platillos deliciosos. Sin embargo, la mayor parte de los viajeros prefieren reservarse para cenar después en el tren francés. El Orgullo de Calais y su hermano el Orgullo de Dover fueron votados en 1977. Con 26.433 toneladas tienen el doble de tamaño que sus predecesores y son los mayores transbordadores utilizados en la travesía del canal. Cada uno puede llevar 650 coches y 2.300 viajeros a 23 nudos. Disponen de 3 restaurantes, 2 bares y una tienda libre de impuestos. En los años 30, el Flecha de Oro disponía de su propio ferry, el Canterbury, con capacidad solo para 300 viajeros, eso sí, en un ambiente de grandiosidad y lujos extraordinarios. Un breve trayecto en autobús hasta Calais Maritime, donde espera el Flèche d'Or francés. Aquí está. Este sí que tiene auténticos coches Pullman y vagón-lits. El coche número 2869 fue construido por Birmingham Carriers y Wagon Company en 1925 como restaurante para el Simplon Orient Express. El 2979 fue construido por Region Italia en 1927 como coche-restaurante para viajes de lujo por Italia y Suiza. El 4159 es un Pullman de primera clase, Côte d'Azur, construido en 1929 por EIC en La Rochelle. El 4148 también fue construido por EIC como Pullman de primera, aunque la SNCF lo transformó posteriormente en coche bar y salón de baile. La locomotora 67600 ha sido la designada hoy para llevar nuestro tren hasta París. Esta diésel, capaz de alcanzar los 140 km/h, lleva remolcando trenes ferry desde 1969. El interior del tren es increíblemente elegante. En unos momentos, los afortunados pasajeros podrán disfrutar de un menú de 8 platos distintos que será servido al estilo tradicional, algo que solo es posible en los auténticos trenes de lujo. No quedará mucho tiempo para divertirse después de la cena, ya que la llegada a la Gare du Nord está prevista para las 11:23. El Golden Harrow y el Flèche d'Or no se habían combinado para circular juntos entre Londres y París desde 1972. Ahora, gracias a la iniciativa privada, aquella época romántica ha renacido. Si el transporte fuera únicamente cuestión de estilo, todos los británicos deberían tomar siempre el magnífico Flecha de Oro para llegar hasta los Campos Elíseos y el Sacré-Cœur. Y volvamos de nuevo a Inglaterra, porque allí nos esperan las celebraciones del famoso LSWR, el London South Western Railway, o Ferrocarril de Londres al Sudoeste, antecesor del que hoy visitamos. Esta es la línea conocida como Watercress en Hampshire, que toma su nombre de una conocida industria agrícola local, aunque su denominación oficial es Minhams.
Se trata de un ferrocarril preservado con 16 kilómetros de línea y cuya terminal conecta con la red de los ferrocarriles británicos en Alton. El primero y segundo día de julio de 1989, la Watercress celebró el 150 aniversario del LSWR, el ferrocarril de Londres al sudoeste, la compañía que construyó la línea desde Aldershot hasta Winchester, parte de la cual es hoy el ferrocarril Midlands. 9 locomotoras de vapor estuvieron encendidas durante el fin de semana, 3 de las cuales encuentran su origen directo en la LSWR. Otras 3 fueron construidas por la Southern Railway, los ferrocarriles del sur, los sucesores de la LSWR. Aunque construida después de la nacionalización de los ferrocarriles británicos en 1948, una de las locomotoras estuvo toda su vida activa circulando por el sur de Inglaterra. Únicamente una locomotora no tiene relación directa con esta parte de Inglaterra, aunque tenga los colores del ferrocarril militar de Longbourn, que estuvo ubicado en esta zona. Esta locomotora del Ministerio de la Guerra tipo 150 de la clase 9F con el número 601 es más tardía y fue bautizada con el nombre de Stardy. La Northbridge Locomotive Company construyó 150 locomotoras de este tipo durante la guerra para tracción en ferrocarriles ligeros. Su carga por eje es notablemente baja y el bastidor enormemente flexible. Esta máquina en particular nunca circuló en Inglaterra ni jamás ostentó el número 90075 que se le ha asignado. En realidad llevó los colores del ferrocarril militar de Longmoor, donde con varias máquinas similares a esta eran entrenadas las tropas del cuerpo cuya misión era construir y operar ferrocarriles en tiempos de guerra. Esta máquina en cuestión se encontraba en Grecia en penosas condiciones y desde allí fue repatriada en 1984. El trabajo de restauración ha sido simplemente soberbio, ejemplo de la eficiencia técnica de este ferrocarril preservado. Esta locomotora del Ministerio de la Guerra fue la única que circuló en solitario durante aquel fin de semana. El resto de los trenes disponían de doble tracción. Las número 31806 y 76017 en doble tracción. Después de la Segunda Guerra Mundial, la British Railways encargaron a sus propios ingenieros el diseño de un cierto número de clases estándar. La serie 4 tipo 130 procede de la oficina de Doncaster y la primera de ellas fue entregada en diciembre de 1952. La 76017 fue construida en Horwich. Fue retirada tras solo 12 años de servicio y finalmente rescatada del apartadero de desguace de Barry en 1978. Tras su restauración entró nuevamente en servicio en 1984. La compañera de la clase 4, la número 31806, es mucho más antigua, construida por el Ferrocarril del Sur en octubre de 1926, originalmente no como 130, sino como locomotora tender 132 de la clase River. Las River no tuvieron mucho éxito y en 1928 esta máquina fue transformada en locomotora con tender separado para trenes secundarios de pasajeros en la red del Southern. Su actual restauración fue concluida en 1981.
La imagen y el sonido de locomotoras en doble tracción son siempre magníficos. No digamos ya si se trata de Pacifics. Estas dos locomotoras representan el cenit del diseño de la Southern Railways. Después de ellas vendría únicamente ya la serie Merchant Navy, de mayor tamaño. Aunque su aspecto es muy diferente, pertenecen de hecho a la misma clase, la West Country. La 34105 Saanich lleva todavía su carenado aerodinámico original. La 3416 ha sido restaurada siguiendo patrones más convencionales. Se construyeron un total de 110 de estas máquinas, la mayoría de las cuales recibieron nombres de lugares del sur y oeste de Inglaterra, y algunas otras nombres de hechos de guerra, estas últimas conocidas como serie Battle of Britain. Pero también las West Country, como las Battle of Britain, son subdivisiones de una misma clase. Las West Country empezaron a incorporarse en 1945, aunque esta máquina, la Saanich, fue construida por los talleres de la British Railways en Brighton en 1950. En su momento, al igual que sus hermanas de serie, remolcaba los expresos más rápidos de la época. La 3416 Bodmin perteneció a los primeros lotes, terminados antes de finales de 1945, y disponía de la misma cubierta aerodinámica que su hermana. Al llegar al ferrocarril de Midlands se encontraba en tan lastimoso estado que requirió más de 30.000 horas hombre para su restauración en su menos aerodinámico pero impecable estado actual. Este par de locomotoras son bastante antiguas, de antes de 1923, y proceden del LSWR, el ferrocarril de Londres al sudoeste. La locomotora tender de la clase M7 está baja de presión, así que todo el esfuerzo recae sobre su compañera de la clase N, número 31874, una carga bastante pesada solo para ella. La línea tiene rampas tan fuertes que los maquinistas la llaman la ruta de los Alpes. Las M7 aparecieron por primera vez en 1897 y su construcción continuó hasta 1911, habiendo por entonces unas 105 en servicio. Eran rápidas y flexibles, con iguales prestaciones tanto hacia adelante como marcha atrás, por lo que se generalizó su uso para servicios de viajeros. La M7 se encuentra acoplada a una clase N, la número 31874. La introducción en 1917 de esta serie N en los ferrocarriles del sudeste y Kazan supuso un importante avance en los diseños de aquel tiempo. Esta unidad en concreto salió de los talleres de Ashford en 1925, habiendo sido en parte previamente ensamblada en Woolwich Arsenal. Es la única superviviente con estos orígenes. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la 31874 circuló principalmente por Kent, pero durante y también después del conflicto pasó al Ferrocarril del Sur, al igual que la mayoría de sus 85 hermanas. Fue rescatada en 1974 tras pasar 10 años esperando el desguace, convirtiéndose en la primera máquina importante de estos ferrocarriles Midlands. Ella asumió la responsabilidad de los primeros servicios prestados cuando la línea fue reabierta.
Este impresionante par de locomotoras con colores del Southern Railway fueron sin duda las verdaderas estrellas de la exhibición. La S15 tipo 230 número 506 fue terminada en los talleres de Eastlight de la LSWR en 1920. Fue una de las primeras en incorporar cilindros y mecanismos exteriores en Gran Bretaña. Su misión eran los servicios principales de mercancías, pero también prestaron servicios de viajeros, en especial en épocas de vacaciones. La otra es una Express de la clase T9 tipo 220, uno de los diseños más elegantes jamás construidos. Aunque hubo muchos diseños similares en otros ferrocarriles hacia finales de siglo, ninguno alcanzó el refinamiento y la gracia de las T9 de la LSWR. Esta, la 120, es la única superviviente y por tanto una verdadera joya. Fue construida en los talleres de Nine Elms en 1899 para atraccionar expresos de viajeros con salida desde Waterloo. Fue reconstruida incorporándosele vapor recalentado en 1927. La 120 fue seleccionada para la colección nacional británica tras ser retirada de servicio a principios de los 60. Fue entonces cuando disfrutó de un breve periodo de gloria en trenes especiales para aficionados, hasta ser finalmente almacenada durante años. En 1981 pasó a este ferrocarril en un préstamo de 7 años, duración que fue luego ampliada. Al llegar aquí fue sometida a una profunda reparación para luego volver a circular con el color negro de British Railways y el numeral 30120. Pero es estupendo volver a verla ahora en el color verde original del Southern. Son acontecimientos en ferrocarriles preservados como este lo que hace a los británicos líderes mundiales en conservación de piezas únicas de vapor. Ya recuperadas todas las locomotoras que aún esperaban desguace, quedan hoy pocas posibilidades de expansión conservacionista en Inglaterra, una situación ideal. Ojalá pudiéramos en España decir lo mismo algún día. Cuando el combustible nuclear es enviado desde las centrales a Sallyfield, en Cambria, para su reprocesamiento, se sigue un procedimiento que ha sido realizado con seguridad más de 8.000 veces ya. Primeramente, las barras de combustible se enfrían durante al menos 90 días en la propia central mediante su inmersión en piscinas. Una vez extraídas de los tanques, el calor de cada barra se ha reducido a unos 25 vatios, el equivalente al de una pequeña bombilla eléctrica. Unas 200 barras son cargadas cada vez bajo el agua en una caja de acero abierta por arriba que luego, alojada en un contenedor especial llamado flask, es transportada a Sellafield por carretera o ferrocarril.
Los flasks son extraordinariamente robustos, pesan 50 toneladas y sus paredes tienen 36 centímetros de grosor. 16 pernos, cada uno capaz de soportar una carga de 150 toneladas, aseguran la tapa. Las cajas de los flasks están hechas a partir de lingotes individuales de acero sometidos a 1200 grados centígrados y sobre los que se aplica presión para darles forma. Son comprimidos en parejas para ser posteriormente separados. No solo se revisan minuciosamente sus partes mecánicas, también se inspeccionan por ultrasonidos. La tapa del flask está hecha de forma parecida. El coste de cada flask terminado supera las 250.000 libras esterlinas. Nuclear Electric hace uso de unos 30 de estos flasks, lo que supone una fuerte inversión. Hay un estricto control en su fabricación y posterior seguimiento según normas fijadas por la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que también ha dictado normas y recomendaciones para el transporte de materiales radiactivos. Para alcanzar estos requerimientos, Nuclear Electric ha desarrollado un amplio programa de cientos de pruebas de impactos que incluye arrojar los flasks desde todos los ángulos posibles. La Nuclear Electric también usa modelos a escala para ciertos ensayos de impacto. Algunos datos obtenidos sobre el modelo son luego extrapolados al tamaño real. Las pruebas han superado los niveles requeridos por la IAEA e incluso se han verificado todas las predicciones hechas por los ordenadores. Pero en 1983 la industria nuclear decidió dar un paso más con el fin de reforzar la confianza pública en los flasks. Para ello se decidió realizar pruebas reales en condiciones reales, un programa con una duración de 4 años y que costó en total 4 millones de libras esterlinas. En 1984 se concluyó la primera fase del programa. Se tomó un flak recién salido de la cadena de producción y se llenó de agua junto con barras de acero simulando las de uranio. Fue elevado a 10 metros de altura y se dejó caer. El flask fue arrojado de forma que el impacto sucediera sobre uno de los bordes de la tapa, es decir, en las condiciones más adversas. En términos de dinámica, en lo que a las fuerzas sobre el flask se refiere, la acción tuvo lugar aproximadamente en 20 milésimas de segundo. Durante esos instantes, la parte de la tapa golpeada sufrió un retroceso y se desplazó momentáneamente respecto a la caja del flak, forzando los pernos ligeramente. Todo sucedió tan rápido que los sellos flexibles localizados entre la tapa y la caja no tuvieron el suficiente tiempo para reajustarse y como consecuencia de todo ello, una mínima cantidad de agua se derramó en forma de minúscula salpicadura. La cantidad de agua derramada no tendría en la práctica ninguna relevancia radiológica y por lo tanto no supondría amenaza alguna para la salud. Pero esta prueba de dejar caer el flak no fue suficiente en opinión de algunos expertos y autoridades locales. Solamente un accidente ferroviario a escala natural probaría su total seguridad. Así que en julio de 1984 se organizó la llamada Operación Smash Hit. El mismo flask, usado anteriormente en Cheddar, fue llenado con 1 tonelada de agua y 200 barras de acero simulando uranio, y se cerró con una nueva tapa. Se le incorporaron los instrumentos de medida adecuados y fue cargado en un vagón plataforma de los British Railways, del mismo tipo que se usa para su transporte. El vagón iba a ser descarrilado, haciéndole volcar sobre uno de los tramos del circuito de pruebas de la British Railways, en Old Darby, Leicestershire, como en un accidente ferroviario real. Se compró una locomotora diésel de la clase 46, la número 009, junto con 3 coches estándar para componer un tren de viajeros. Hablando en términos dinámicos, un mayor número de coches no hubiera supuesto diferencia alguna en la fuerza del impacto. El 7 de julio fueron colocados respectivamente a 8 y 3 millas de Old Darby, cerca de un pueblecito llamado Edworton. El tren se puso en marcha por control remoto.
Todo el trayecto fue filmado con cámaras instaladas en un helicóptero y en tierra, y se usaron equipos de radar para controlar la velocidad, que en un momento dado alcanzó los 160 km/h. Observado a distancia segura por más de 1.500 invitados al evento, el tren fue a estrellarse directamente contra el Flask, montado sobre el vagón descarrilado. 32 cámaras captaron la escena desde todos los ángulos. Una de ellas fue montada en el frontal de la locomotora. Fue una tremenda prueba de resistencia para el Flask. El enganche frontal de la locomotora impactó sobre el borde del Flask, pero la tapa permaneció en su sitio. Se produjeron algunas fisuras en el acero y alabeos en las aletas extremas de refrigeración. El Flask había sido presurizado a 7 kilogramos por centímetro cuadrado antes de ser sometido a la prueba, y las medidas realizadas con posterioridad mostraron que únicamente se habían perdido 0,018 kilogramos por centímetro cuadrado. La prueba evidenció que está garantizada la seguridad pública en el transporte de materiales radiactivos. Se podría haber diseñado una prueba aún más brutal, pero debemos señalar el hecho de que en más de 30 años transportando flags con materiales nucleares desde las centrales hasta Sellafield y extendiendo a más de 100.000 las unidades transportadas, no ha tenido lugar ni un solo accidente en que se hubiera desprendido radiación o liberado materiales radiactivos. Queda por tanto demostrado que los flags son absolutamente seguros. Los festivales ferroviarios en Europa continental son acontecimientos normalmente con pocas formalidades. Los visitantes curiosean a su voluntad y en honor a la verdad hay que decir que nunca abusan de esa libertad. Los aficionados, incluidos los de menor edad, se comportan correctamente. El Festival de Otoño del CFVTV, Chemin de Fer à Vapeur de Trois-Vallées, es decir, Ferrocarril a Vapor de los Tres Valles, en Bélgica, no es una excepción. Se celebra en Marienberg, cerca de la frontera franco-belga, y se exhibe material tractor a vapor de extraordinario interés histórico. Este magnífico grupo de automotores inauguran el espectáculo. El número 4006 fue construido por Atelier para la SNCB en 1957. El 4405 data de 1954 y se reconstruyó a mediados de los años 70. Todavía pertenece a la SNCB, los ferrocarriles estatales belgas. El 4501 tiene una historia similar, pero es un año más joven. El 4616 fue construido por Renault en 1952, con motorización diésel de General Motors. El automotor 4903 es el más antiguo, construido en 1942 por Germain. Es el único superviviente de los 50 de su clase. Los servicios ferroviarios estatales no detienen su trabajo diario por el Festival de Marienberg. Esta locomotora de la clase 59 espera su próximo servicio, aunque con 36 años a sus espaldas tiene tantos méritos para participar en la exhibición como algunos de los vehículos expuestos. Entre las máquinas de vapor nos encontramos con la SA-03, una locomotora tipo 030 construida por Tevis en 1929. Está acoplada a la SA-01, otra 030 construida por la anglo-franco-belga en 1945. Ambas han sido impecablemente restauradas por los voluntarios aquí en Marienberg.
Este automotor con el número 4510 lleva a algunos visitantes a Charmes, por una de las dos líneas que saliendo de Marienburg aún conserva este ferrocarril a vapor de los Tres Valles. Las dos locomotoras SA se dirigen marcha atrás a repostar en el depósito antes de su primer servicio del día. Hay un cierto número de piezas restauradas solo cosméticamente, como la locomotora apagada MF33, una 020 construida por Heine Saint-Pierre en 1911, o esta preciosa locomotora tranviaria de caldera vertical construida por Cockerill en 1913. Este clásico automotor francés, Picasso, ha llegado con aficionados procedentes de otra línea preservada. Una Tender tipo 130 sin numeración, pero con placa de los talleres André Chapelol, llega con más aficionados. Los 30 kilómetros del ramal que llevan a Troignières incluyen fuertes rampas, como enseguida va a comprobar la AD07, una tipo 040, construida por Lammers en 1942, a la que vemos a cargo de 5 repletos coches. También en servicio en el mismo ramal está la AD09, una máquina similar a sí mismo construida por Lammers en 1951. Su tren está compuesto por coches históricos de madera de altísima calidad, maravillosamente restaurados. Un convoy precioso. Por desgracia, el programa de la exhibición debió ser interrumpido debido a un pequeño incidente. El automotor Picasso descarriló y su bogie portador quedó sobre el balasto. La AD09 intentó pasar por la vía contigua, pero la maniobra era demasiado arriesgada, así que los viajeros tuvieron que abandonar el tren algo lejos de la estación. Se tardó varias horas en encarrilar el automotor XBD 4039, una pieza con más de 30 años de vida procedente de Besançon.
A la mañana siguiente, la línea estaba despejada otra vez, no así el cielo. Pero la amenaza de lluvia no impidió a la AD07 estar nuevamente en la vía remolcando un tren de 5 coches con destino Trogneux. La estación término de Trogneux aloja también un famoso museo agrícola. En cuanto llega allí la AD07 con su tren, otro Picasso, el X3998, que data de 1957, saldrá en dirección inversa hacia Marienburg. La AD09 vuelve a remolcar la preciosa composición de coches de madera. De vuelta a Marienburg, encontramos este automotor de 38 años construido por Talbot. Después pasaron también otros automotores.
En la distancia, bajo la fina lluvia, una locomotora de la serie 29, la número 29280, construida en 1945, soltaba vapor suavemente. Esta locomotora tender tipo 130 de extraña apariencia y además con tender auxiliar, tiene por nombre Elma. Fue construida por Heinzel en 1942. A mediodía, el tiempo empeora considerablemente y los pocos visitantes rezagados empezaron a desaparecer. Nosotros también vamos a dar aquí por terminada nuestra visita al fenomenal ferrocarril de vapor de los Tres Valles. Aún nos esperan muchas otras cosas. El Museo Suizo de Blonay-Chambly y su ferrocarril turístico están situados en Montreux, a orillas del lago Léman o lago de Ginebra. Dispone de una línea de 3,5 kilómetros que enlaza en Chambly, su extremo sur, con el MOB, Montreux-Overland-Benoît. En el extremo norte, Blonay, con los trenes regulares procedentes de Vevey, de la CEV, Chemin de Fer Electrique Veveysan. Sus congestionadas dependencias albergan 70 piezas de ancho métrico con una antigüedad media de 70 años, muchas perfectamente reconstruidas, el resto en plena restauración. La línea es ascendente en dirección sur, forzando las locomotoras a vapor casi hasta el límite. Cada año, a principios de verano, el museo celebra un festival en el que participa todo el material capaz de moverse. No siempre el tiempo es bueno aquí, pero este festival proporciona en todo caso un fantástico programa para los entusiastas del ferrocarril. Estas imágenes fueron grabadas el 6 de junio de 1987, una fecha expuesta con orgullo en el tanque lateral de la locomotora a vapor número 6. Hoy se reincorpora al servicio, después de un exhaustivo proceso de restauración. El historial de esta máquina, que ya ha superado los 90 años, es de lo más variopinto. Durante 2 años prestó servicio con el numeral 909, en el hace tiempo desaparecido ferrocarril Jura-Simplon. Después, y durante 18 años, llevó el número 109 en el Brüning, el único ferrocarril estatal de vía estrecha. De 1921 a 1943 ostentó el número 6 en el ferrocarril Vier-Appels-Morges, para después entrar en servicio en una compañía privada de Biel. Esta preciosidad de 7 metros de longitud pesa solo 24 toneladas y media. Su velocidad máxima es de 45 kilómetros hora. Fíjense qué fantástica composición. La número 6, con otras 2 pequeñas locomotoras a vapor, en una excursión por la línea con triple tracción. Locomotoras eléctricas y tranvías toman parte también en estas exhibiciones. La 181 es una eléctrica tipo G44, construida en 1916 para el ferrocarril del Bernina y propiedad de los ferrocarriles réticos hasta 1970. La 28 comenzó en los tranvías de Ginebra en 1913, pasando más tarde a los de Lausanne y luego al ferrocarril Veux-Villars-Vétel. El 31 es un tranvía para mercancías ligeras y trabajos en la línea construido en 1914 para el Rheinstalis Weber-Trieve.
El tractor eléctrico 926 aparenta ser muy antiguo, aunque en realidad tiene 63 años, pues fue construido en 1935 para el mantenimiento de los tranvías de Zúrich. El 52 procede de la ciudad de Berna, la capital de Suiza, en donde entró en servicio en 1914. Este otro tranvía de 71 años, el número 182, es también de Berna. En la exposición estática destaca la locomotora de cremallera número 3 del Furka Overall Bahn y también esta máquina de 108 años, Le Doubs, de los ferrocarriles regionales polonés. La pieza más grande es esta Mallet, de 56 toneladas y media, construida por Hanomag en 1925 para el Süddeutsche Eisenbahn. Pero lo mejor del lugar son sus máquinas a vapor en funcionamiento, como este precioso tranvía construido por Krauss en 1900 para el ferrocarril Ferrara-Cadigoro-Porto Garibaldi. Y como contraste, esta gran tender tipo 050 construida en 1927 por Maschinenfabrik Esslingen para la amplia red de vía estrecha del Deutsche Reichsbahn. Hace 9 años que la número 1 Ratia ha cumplido los 100. Empezó su vida activa en el ferrocarril Lacuart-Davos, que más tarde fue absorbido por los ferrocarriles réticos. En 1928 fue retirada y permaneció 43 años sin mover una rueda hasta su incorporación al Blonay-Chambly en 1970. La número 5, recientemente de vuelta a su antiguo esplendor, recibió el nombre de Bleucher en recuerdo a sus 44 años de servicio en el ferrocarril LEB, Lausanne-Eschel-Wecher. Pesa 20 toneladas y su velocidad máxima es de solo 25 km/h. Los automotores eléctricos que prestan servicio en el ferrocarril del Guadarrama, Cercedilla-Navacerrada-Los Cotos, derivan precisamente de los de esta línea suiza LEB. Damos por terminada nuestra visita al Blonay-Chambly, ferrocarril que desde luego no podemos por menos que recomendar visitar a todos aquellos que quieran ver material histórico en perfecto estado de funcionamiento. Tampoco hemos encontrado buen tiempo en el Festival Anual de Vapor de Emmental. Antes de nada es bueno recordar que el ferrocarril Emmental-Ruhr-Thun fue el primero en el mundo en utilizar tracción eléctrica de corriente alterna. Ocurrió el 1 de julio de 1899. Esta BE44, de a mediados de los 30, nos recuerda la vinculación de este ferrocarril con la tracción eléctrica. Pero mucho más antigua en tracción eléctrica es esta CE44 del BLS, la número 313, construida para el ferrocarril Gubenthal-Berna-Schwarzenberg en 1920. Pesa 64 toneladas y su velocidad máxima es de 65 km/h. Hoy ha remolcado un tren invitado del BLS con un moderno coche salón-bar de 1986. Otra eléctrica histórica es la 15301, del ferrocarril Oisingen-Barstal. Esta cocodrilo de la clase DE66 fue construida en 1926 y aún se usa en servicios de mercancías y para remolcar trenes especiales de época. La máquina que empuja desde cola es mucho más antigua, un automotor de vapor de 1911 del ya extinto Nord-Ost-Bahn. En 1906 fue comprado por el Uerlikon Bauna Bahn y a su liquidación pasó a los ferrocarriles federales suizos. Su restauración fue iniciada en 1978 y concluida 2 años más tarde. Es el vehículo motor más antiguo de esta exhibición, aunque no por mucho tiempo. La número
11 es solo 7 años mayor. Construida en 1908 para el ferrocarril Langenthal-Huttwil, fue adquirida y restaurada por Eurovapur en 1983. Pese a que la lluvia siguió cayendo sin descanso, la exhibición siguió adelante. La número 8 fue construida para el Emmentalbahn en 1914. Aunque ahora es propiedad del Dam van Berna, todavía presta servicio aquí, donde desarrolló la mayor parte de su vida activa. La número 2 fue construida en 1907 para el Solothurn-Münsterbahn. Tanto la 2 como la 8 son lo bastante potentes como para remolcar solas el tren en esta sección casi llana entre Sumiswald-Grunnen y Vasen in Emmental. Pero una exhibición es una exhibición. La 8522 fue construida en 1913 por los talleres SLM, Schweizerische Lokomotive- und Manningsfabrik. Hasta 1964 fue explorada por los ferrocarriles federales suizos. Su restauración corrió a cargo del Dampflok Berna en los talleres del ferrocarril Emmental-Burgdorf-Thun. Pesa 36 toneladas y media y tiene una velocidad máxima de 45 km/h. Una de las locomotoras más modernas exhibidas fue la 64518, construida en 1940 para la Deutsche Reichsbahn. Fue adquirida en Alemania por Eurovapur y traída a Suiza en 1980 para su restauración. Aunque esta potente locomotora tender, con una velocidad máxima de 90 km/h, podría fácilmente traccionar sola este tren en la rampa de Sumiswald-Grunnen, recibe la innecesaria ayuda de la número 11 en doble tracción por cola. La Gran 2358 fue una de las últimas locomotoras a vapor construidas en Alemania. Salió en 1955 de los talleres de Krupp en Essen y permaneció en servicio con los ferrocarriles federales alemanes hasta 1976, una vida activa bastante breve. Gracias a Eurovapur ha vuelto a resoplar. Sus obligaciones en esta exhibición se limitaron a remolcar un par de trenes, entre ellos un mercancías promocional. A pesar del mal tiempo, siempre se tiene la oportunidad de contemplar muy buen material en este Festival del Vapor de Emmental, que ya se ha convertido en uno de los más representativos de Europa. Gran Bretaña es el país europeo con mayor número de ferrocarriles preservados. Un estudio de 1990 contabilizó 989 locomotoras a vapor preservadas y más de 2000 entre eléctricas y diésel, distribuidas en 436 localizaciones de las Islas Británicas. Hoy visitamos el ferrocarril preservado del Valle del Serb, uno de los de mejor organización y más larga tradición. Los 26 kilómetros entre Kinderminster y Brač North, a lo largo del pintoresco valle del río Serb, se hacen en poco más de una hora.
Al principio de cada otoño, este ferrocarril celebra un espectacular fin de semana del vapor. Hasta la nacionalización de 1948, esta era una zona perteneciente a la compañía GWR, la Great Western Railway. No es sorprendente, pues, que la mayoría de las máquinas que se exhiben aquí sean de esa procedencia. La clase 45 fue obra del ingeniero Charlesworth para ramales secundarios y su construcción se inició en 1906. El diseño de la 4566, de 57 toneladas y disposición de ejes 1-3-1, le permite vencer con facilidad la resistencia de un largo y pesado tren de viajeros. La 5619 es una máquina invitada procedente de Telford. Se trata de una Colet destinada a los valles de Gales. Los 200 ejemplares de esta serie trabajaron en su mayoría en servicios de carga, como rememora este clásico tren de mercancías. Otra ex Great Western para tráfico de mercancías es la 2857. Esta 140 pesa 75 toneladas y data de 1903. Hoy perviven conservadas nada menos que 120 locomotoras que pertenecieron al Great Western, lo que evidencia el gran tamaño de aquella red, que al ser nacionalizada disponía de 3.857 locomotoras, 8.653 coches de viajeros, 88.918 vagones de mercancías y 6.027 kilómetros de vía. La Repningham Hall número 6960 fue construida por la GWR en 1944 para servicios rápidos de viajeros. La 7819 Hinton Manor pertenece a una serie de 30 diseñadas por GWR para todo uso. Su reducido peso por eje la hacía muy adecuada para vías secundarias. También vemos un cierto número de exlocomotoras del London Midland and Scottish, LMS. La más antigua es la número 5000, diseñada por el famoso Sir William Stanier. De las 842 de su serie, conocidas como Black Fives, 427 fueron construidas por Vulcan Foundry. La 5000 es la primera que salió de los talleres de Crewe, propiedad del citado ferrocarril, en febrero de 1935. La 5690, llamada Leander, es otra Stanier, construida en Crewe de una serie conocida como Jubilee, aparecida en 1934 conmemorando el aniversario del rey Jorge V.
La Leander data de 1936 y remolcó muchos de los trenes expresos de mejor calidad de la LMS y más tarde de la British Railways. La 8233 pertenece a la socorrida clase 8F de la LMS. 11 fabricantes diferentes construyeron 849 de ellas. 186 fueron encargadas por el Ministerio de Defensa británico para servicios fuera de las islas. De las 663 que permanecieron en Gran Bretaña, todas, excepto 40, trabajaron en los Midlands con British Railways. Fueron diseñadas por Sir William Stanier para remolcar trenes de mercancías pesados y de largo recorrido. Esta 8233 fue construida en 1940, 6 años después del nacimiento de la serie. La 46443 de la serie 2MT fue diseñada por Ivant, ya en plena decadencia de la LMS. Concretamente, este ejemplar fue construido en Crewe para servicios ligeros suburbanos de viajeros en 1946, solo 2 años antes de la nacionalización. La 80079 pertenece a una serie estándar diseñada y construida por British Railways en los 50. Las 155 unidades de esta clase de locomotoras Tender 132 fueron diseminadas por todas las regiones a excepción de la oeste. La 7569 también fue construida por British Railways como parte de su plan de estandarización. Es una máquina de 1955, la mitad de la década durante la que se fabricó esta serie. La Lady Armadale fue construida en 1898 por Leeds Locomotive Company. Desarrolló su actividad en la industria antes de llegar al Severn Valley. El Severn Valley no ha ahorrado esfuerzos para mantener el auténtico sabor de la época, y así todas sus estaciones son ejemplos de arquitectura ferroviaria preservada. Desde luego, por aquí no circularon en tiempos trenes tan largos y locomotoras tan pesadas como las que resoplan hoy. La línea fue cerrada al tráfico regular en 1969 y hoy es una oportunidad de experimentar el placer de contemplar grandes locomotoras de vapor en acción. Otro ferrocarril preservado similar es el North Yorkshire Moors, con 29 kilómetros de línea en una zona de páramos silvestres al norte de Inglaterra. Aprobado por el mismísimo George Stephenson en 1832, es uno de los ferrocarriles históricos de Inglaterra. El 26 de mayo de 1836 circuló por su línea el primer tren, arrastrado no por una locomotora, sino por un caballo. Hasta 1865, parte de la línea era explotada basándose en planos inclinados con cables para tirar de los carruajes hacia arriba y aprovechando la gravedad en las cuestas abajo. La primera locomotora llegó en 1865, exactamente 100 años antes de que este recoleto ferrocarril fuera clausurado por British Railways. Ahora, gracias al esfuerzo de voluntarios, el North Yorkshire Moors es un reducto ejemplar de vapor y diésel preservado en Gran Bretaña. Cada año, a primeros de octubre, y sobre las hermosas campiñas vestidas ya de otoño, este ferrocarril celebra su fin de semana del vapor. Esta es una locomotora tan histórica como su tren. La 92220 Evening Star fue la última máquina a vapor que se construyó para los British Railways, mientras que el tren fue el primero en usar tracción vapor para circular entre Pickering y Whitby, y así se mantuvo 22 años. Los trenes preservados circulan normalmente de Pickering a Grosmont, punto este de unión con la línea de British Railways que va desde Middlesbrough hasta Whitby, pero hoy nuestro tren disfruta el privilegio de circular por las vías públicas de la British Railways hasta Whitby. Tras el viaje, devolver la Evening Star a la vía del North Yorkshire Moors exige una serie de rigurosos procedimientos.
La Evening Star, el último de los 221 ejemplares de la clase 9F, aparecida en 1954, entró en servicio en marzo de 1960. Aunque en un principio diseñadas para mercancías pesadas, los resultados de las 9F en trenes expresos fueron magníficos. La facilidad con que arrastra su pesado convoy por la fuerte rampa camino de Watland contrasta con los esfuerzos de la 6619, una modesta locomotora Tender 031, con 60 años a sus espaldas y que antes perteneció al Great Western. Otro bonito plano de la 6619 resoplando en pleno esfuerzo. Se ha convertido en práctica frecuente en muchos ferrocarriles preservados hacer circular trenes de mercancías para el disfrute de los aficionados, y el North Yorkshire Moors no es una excepción. La locomotora es una de la clase P3 del North Eastern Railway, construida en 1923. Después de retirada de British Railways, donde trabajó con el numeral 65894, recuperó su numeración original 2392 para prestar servicio en esta línea entre 1971 y 1977. Posteriormente, fue enviada al Museo Nacional del Ferrocarril en York, para ya, definitivamente, volver de nuevo a esta línea en 1982. Una curiosa doble tracción entre la número 5 y la 6923. La 5 es una locomotora industrial construida en 1907 por Robert Stephenson & Company en Darlington, adquirida al National Coal Board en 1970 y devuelta al servicio activo en 1985. La 6923, de nombre Joem, pertenece a una serie única de máquinas en la medida en que fueron construidas en un largo periodo de 54 años por tres diferentes ferrocarriles, el North Eastern Railway, el London North Eastern Railway y los British Railways. Esta Joem de 1951 fue una de las últimas que vio la luz. La 44767 de la clase Blackfire lleva un nombre clave en la historia del ferrocarril, George Stephenson. Fue la única de su clase a la que le fue instalado un mecanismo experimental de distribución tipo Stephenson y también rodamientos Timken en 1947. La 841 está hoy muy lejos de su ferrocarril de origen, el Southern. Es una S15 construida en Inslade en 1936. Tras ser retirada del servicio en 1964, fue adquirida a un desguace por la Essex Locomotive Society en 1972, para ser transferida al ferrocarril North Yorkshire Moors, donde fue cuidadosamente restaurada en el clásico esquema negro de las Southern Railways. El North Yorkshire Moors es un fantástico ferrocarril preservado. Sus fuertes rampas permiten apreciar el esfuerzo de sus locomotoras. Su habitual clima húmedo y frío facilita la producción de vapor y condensación, creando así un ambiente verdaderamente espectacular. Nada mejor para despedir este programa que las imágenes y resoplidos de la preciosa 841.